Con el propósito de brindarle valiosos consejos médicos para el cuidado de su salud, presentamos Consulta Médica Clínica. Bienvenidos a su programa Consulta Médica Clínica. En esta oportunidad con el tema de la enfermedad del Zika. Y para conversar sobre el tema se encuentra con nosotros la doctora Evelyn Castellanos, quien es médica, es residente y ex jefe de residentes en medicina interna, con máster en salud pública, con un diplomado en gerencia de servicios de salud y actualmente ejerce como médica epidemióloga de un centro de salud de nuestro país. Bienvenida, querida doctora, es un privilegio tenerla con nosotros. Gracias, doctora, muy amable por su invitación. Y ya entrando en el tema, doctora, ¿en qué consiste la fiebre del Zika y cómo se transmite? Bueno, la enfermedad del Zika es una enfermedad viral, ¿verdad? Producida por la picadura de un mosquito, que es el Aedes aegypti. El nombre de Zika viene porque lo encontraron en los bosques Zika de Uganda, en los cuales ellos estaban haciendo un estudio con el mono rhesus acerca de la transmisión de la enfermedad de la fiebre amarilla cuando encontraron esa enfermedad. ¿Cómo se transmite? Se transmite a través de la picadura del mosquito hembra, el cual se vuelve el reservorio del virus y luego posteriormente que él ha picado a una persona enferma, él adquirió el virus y se volvió un mosquito infectado. Luego él pica a una persona, esta persona sana. Posteriormente, esta persona se va a enfermar y nuevamente puede llegar otro mosquito sano a picarla a ella y este va a seguir haciendo que la enfermedad se siga propagando. Nosotros podemos ver, hay una diapositiva en la cual muestra el ciclo de transmisión del virus del Zika a través del zancudo. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Tiene un periodo de incubación después que ha picado el mosquito a la persona de 3 a 12 días y la enfermedad puede durar de 4 a 7 días, es decir, una semana. ¿En qué consisten los síntomas? Pues en una fiebre que es menos de 39 grados centígrados, en una debilidad, puede haber dolor de cabeza, dolores musculares y en las articulaciones, puede haber inflamación de las manos y de los pies, una conjuntivitis no purulenta, y lo característico, la erupción en la piel, el rash generalizado, que lo describen como unos puntos blancos y rojos, ¿verdad? Y que con menos frecuencia en el Zika se presentan la falta de apetito, las náuseas, vómitos, el dolor abdominal. ¿Puede una persona contagiarse varias veces? Esa es una muy buena pregunta. Y es lo que, si ustedes han oído, muchas de las personas dicen, me volvió a dar. No, no puede volverse a contagiar. Esa enfermedad da solamente una vez en la vida. Lo que pasa que tiene un periodo largo de la enfermedad, una fase aguda, una subaguda y una fase crónica. Entonces los síntomas van desde que comienza de las 4 a las 7 semanas, puede durar hasta 3 meses y hasta puede durar 3 años. Es decir, que no es que la gente diga, yo me curé del CHIC o me curé del Zika y luego me vuelve a dar. No, es la enfermedad. Esta descripción que le hacía era la del chikungunya, porque es la más frecuente y más parecida a la del Zika, al igual que el dengue, ¿verdad? Entonces podemos decir que no, solo da una vez en la vida, al igual que el dengue, al igual que el CHIC, igual el Zika. Quiere decir que la evolución es bastante similar al chikungunya en el sentido que los pacientes vuelven a presentar periodos, el cuadro clínico lo presentan en un periodo, están quietos, luego vuelven otra vez. Es un periodo, o sea, la enfermedad, algo que hay que aclarar es que la enfermedad también puede pasar asintomática, no puede ser solo con sintomatología. Entonces, se describe que es menos frecuente los periodos, son más frecuentes con el chip, pero sí es bastante similar. Era como la diferencia, la que explicaba. Sí.
¿Cuál es su tratamiento? El tratamiento. El tratamiento es sintomático, es decir, que nosotros vamos a tratar de aliviar los síntomas y consiste primeramente en los líquidos orales abundantes, en el reposo. Podemos tomar acetaminofén o paracetamol. No está indicada la aspirina porque sabemos que puede haber una enfermedad del Zika y concomitantemente puede tener un dengue. Y si le damos aspirina puede sangrar, ¿verdad? Podemos causar mayores problemas. También nosotros podemos hacer que la persona coma bien, ¿verdad? Trate de ingerir sus alimentos adecuadamente, que lo estén nutriendo para poder soportar los síntomas de la enfermedad. ¿Cómo se sabe que es Zika o que es chikungunya o que es dengue lo que una persona tiene? Sí, hay un cuadro. Hemos realizado un cuadro en el cual se está haciendo el diagnóstico diferencial. Esa es parte del diagnóstico diferencial. En el diagnóstico diferencial nosotros tenemos las 3 enfermedades: Zika, chikungunya y dengue. El periodo de incubación varía. Para el Zika de 3 a 12 días, para el chikungunya de 3 a 7 días y el dengue de 5 a 8 días. ¿Cuál es la duración? Para el Zika de 4 a 7 días, una semana, igual que una enfermedad viral, ¿verdad? Para el chikungunya, que era que hablábamos, va de 4 a 7 días, que puede llegar hasta 3 meses y durar hasta 3 años en la etapa crónica. Y en el dengue vemos que dura de 2 a 7 días, una semana. Parte del diagnóstico diferencial y lo que lo caracteriza es el rash, es un rash generalizado. Usualmente el del Zika dijimos que eran puntos rojos y blancos, ¿verdad? Que comienzan en la cara y se diseminan en el cuerpo. En el chikungunya este rash es bastante parecido, pero va acompañado de prurito, de picazón en el cuerpo. Y en el dengue es generalizado. La fiebre en el Zika es una fiebre que va abajo de las 39 grados. En cambio, en el chikungunya es una fiebre bastante elevada, arriba de las 38 grados. Y en el dengue es una fiebre, la describimos como una fiebre alta, que puede andar en los 38 grados. Los dolores del cuerpo, igual en el Zika hay dolores en las articulaciones, pero es más leve. En cambio, en el chik es bastante severo y en el dengue más que todo son dolores musculares. Luego van acompañados los 3 de inflamación, dolor alrededor de los ojos, lleva conjuntivitis, sobre todo el Zika, una conjuntivitis no purulenta. Va a haber, en el Zika es muy raro que haya malestar general, náusea, vómito, disminución del apetito, el cansancio, la diarrea, el dolor abdominal. En cambio, en nosotros es más frecuente que ocurra eso. Y en cuanto a la protección inmunológica, como dijimos, una vez en la vida nos va a dar. A diferencia del dengue, que igual nos da, pero nos da un serotipo. Y nos puede estar repitiendo, pero los diferentes serotipos, que son 4. ¿Verdad? Por eso la gente dice, me volvió a dar dengue, pero le volvió a dar con otro serotipo. En cambio, el chik no, es prolongado y es la misma enfermedad. Y el Zika es más corta la enfermedad. Tengo entendido que se hace una prueba diagnóstica, ¿verdad?, en sangre para saber si... Sí, se hace una prueba. La que hacemos aquí en el país usualmente es la IgM específica para cada uno. Para el chikungunya, para el dengue y para el Zika. Quizás aclarar también que en América Latina el primer brote de Zika se dio en el Brasil en febrero de este año, pero fue hasta en mayo que ya se aisló el virus y se supo que era Zika lo que estaba dando. Que hubieron varios casos y se relacionaban con que el año anterior con el Mundial de Fútbol muchos habían venido, muchos visitantes de otros países, ¿verdad? Y de ahí de África, y que por eso se dio ese brote. De ahí no se ha presentado otros casos en otros países. En cuanto a las medidas que debemos tomar para protegernos de esta enfermedad. Bueno, en cuanto a las medidas, nosotros tenemos una diapositiva en la cual habla de prevención y reducción de riesgo. Primero, evitar asistir a las zonas que son endémicas del zancudo Aedes aegypti. Y luego también tenemos una protección personal, como es el uso de los repelentes. También hay una protección doméstica, decimos nosotros, y es el uso de mosquiteros en las casas, ¿verdad? Sobre todo en las camas, para evitar ser picado por el zancudo. Y una protección comunitaria que consiste sobre todo en la destrucción del
de los criaderos de zancudo. Esto quiere decir que la enfermedad en sí no es que solamente vamos a actuar en nosotros, sino que tenemos que actuar a nivel de toda la comunidad, a nivel de la familia, a nivel individual. Gracias, doctora. Como hemos visto, el Zika es un nuevo virus transmitido por el mosquito Aedes aegypti. Este mosquito mide alrededor de 5 milímetros y es el causante de esta y otras enfermedades, como lo dijo la doctora. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo es posible que un animalito tan pequeño pueda atentar contra la salud de toda una población? Y Salomón, en el libro de Eclesiastés, nos dice algo similar. Salomón dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Podemos aprender en esta oportunidad dos cosas. En primer lugar, que las pequeñas cosas tienen consecuencias. No debemos entonces menospreciar esos ingredientes pequeños que se dan en la vida personal y en las relaciones, porque una pequeña muestra de necedad puede malograr una meta propuesta y hasta arruinar la vida de una persona que normalmente ha sido sabia y sensata. Y no solo arruinar la vida de esta persona, sino afectar gravemente la vida de las personas que son allegadas a ella. Aún un gesto o el tono de voz con que decimos algo puede ocasionar daño. Yo quiero hacer una pequeña demostración para que veamos cómo las cosas pequeñas tienen grandes consecuencias, cómo una cosa tan pequeña puede contaminarnos, una pequeña necedad puede contaminarnos. Y quiero agregar, tenemos 2 vasos con agua limpia y voy a agregar a uno de los vasos una gotita de un líquido para que ustedes vean cómo esta gota contamina el contenido de agua de este vaso. Si lo comparamos con este vaso al cual no le hemos puesto ninguna gota de ningún líquido, lo vemos transparente, incoloro. Sin embargo, vemos la diferencia entre cuando acá una gotita es suficiente para contaminar el contenido de un vaso. Igual pasa en nuestra vida. Una pequeña necedad puede contaminar nuestra vida y llevarnos a tener graves consecuencias. El otro aspecto que quería decirles es que solo la sabiduría de Dios puede preservar la buena reputación. La sabiduría es lo contrario de la insensatez y solo puede surgir de la obra de Dios en la vida de nosotros. En 2 Corintios el apóstol Pablo dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, dice, a esto ciertamente olor de muerte para muerte. Y a aquellos a los que se salvan, olor de vida para vida. Si bien es cierto que una pequeña necedad puede trastornar nuestra vida, como decía Salomón, dar hasta mal olor al perfume del perfumista, pero qué lindo que la sabiduría de Dios puede darnos un grato olor de Cristo en los que venimos y entregamos nuestra vida al Señor. Dios nos ama tanto, con tanto ardor e intensidad, que puede librarnos de caer en insensatez si nos entregamos a Él. Solo si permitimos que Dios nos transforme, podemos evitar las decisiones insensatas que tanto daño nos causan. Yo te invito en este momento a hacer una pequeña oración conmigo. Dile al Señor, Señor, perdona mis pecados. Te entrego mi vida y enséñame a hacer las cosas que son agradables para ti. Amén.